Regresamos a Semana en Vivo de Cable Noticias. Recuerden que nos pueden escribir en nuestro Twitter, @Semana en Vivo, y nuestro hashtag es Semana Debate Educación Sexual. Rector Vita, ¿cómo hace usted con los alumnos que son de alguna manera más díscolos que los demás? Porque siempre en cada salón hay uno que es el más chistín, el que se la monta a los demás, y esos a veces en el tema también de abusar de sus compañeros o de matonearlos, y también en este tema de educación sexual se pueden volver un problema de manejar. Bueno, ahí hay varias cosas que uno en los colegios, en el día a día del manejo de los colegios, tiene que tener en cuenta. Lo primero, como yo siempre lo he llamado, el bus del colegio, los buses del colegio son lo que llamo yo los mayores centros de corrupción. Sí. ¿Por qué? Porque ahí están las bandas criminales. Porque usted comienza a ver que está desde el de prekinder hasta el de 10º grado. Entonces, en el bus sucede todo. Entonces, no solamente hay que cuidar lo que sucede en el salón de clases, sino lo que sucede en los espacios comunes, en los recreos, los baños. Todo esto. Los baños, obviamente. Pero en esto, digamos, lo más importante es que en el país, hablábamos ahora fuera de cámaras, se ha avanzado muchísimo. La cosa no es como la gente piensa, que la situación es dramática, ni está mal, no. Hay muchas cosas por mejorar, pero yo creo que incluso hablábamos de los indicadores de embarazos adolescentes, o sea, las cifras van en mejoría y no desmejorando. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en el tema de prevención y el trabajo en el aula. ¿Por qué insisto en trabajo en el aula? Porque es que los colegios pueden tener los mejores manuales de convivencia, pueden tener los mejores currículos, pueden tener aparentemente el mejor sistema de selección para los profesores, para tener los profesores más adecuados, pero la enseñanza sucede en las 8 horas que están ellos en el salón de clases. El día a día, ¿no? La convivencia. Y con las dinámicas del día a día. Entonces, lo más importante es trabajar, monitorear que el trabajo en el aula cumpla con lo que uno en teoría piensa que debe suceder, y trabajar un poco hacia eso. Y la verdad, como digo, alumnos en barrada, como todos dicen, pues eso es parte de la diversidad en que estamos. Eso es como en el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, a veces se empata. Pero lo importante es sacarlos adelante a todos. Aquí nosotros como entidades educativas no podemos ser los primeros que discriminamos. Para mí no hay alumnos difíciles, hay retos más grandes que otros. Doctora Lina, en el caso de los papás, ya que usted está trabajando con padres de familia, y yo le decía anteriormente, no todas las familias son iguales, se ve uno ahora enfrentado muchas veces y cada vez más temprano a que los niños tengan de pronto a su mamá con un señor que no es el papá y también a su papá con una señora que no es su mamá. Tiene 4 adultos y no siempre recibe el mismo ejemplo, por ejemplo, de las 2 mujeres o de los 2 hombres, y convive continuamente con 2 tipos de parejas. Eso está pasando cada vez más recurrentemente. ¿Cómo manejar esa situación? Porque está recibiendo prácticamente una educación no solo sexual, sino toda a nivel ambiguo. Uno de los retos grandes a los que nos estamos enfrentando en la educación, y yo lo hablaba hace unos días con un grupo de rectores es que las familias están cambiando. Antes teníamos la idea de papá, mamá, niño, niña, y eran 2 niños, y la familia era relativamente fácil de entender, pero ahora tenemos familias monoparentales, en donde solamente tenemos un padre de familia, tenemos familia reconstituida, donde son los de una familia, los de otra familia, y eso pone una cantidad de retos nuevos, digamos, tanto para las instituciones educativas, porque tienen que manejar esas familias, como para las familias mismas. Y seguramente se va a empezar ya a masificar el tema de 2 madres, 2 padres, claro, seguramente. Ese es otro tipo de familia que además es muy válido, es una realidad. O 3 papás y 3 mamás. Exacto. Eso existe también. Entonces a uno le toca, digamos, empezar a trabajar desde ahí, de entender que la realidad es distinta. Y un elemento importante que nosotros siempre hablamos con los papás es estar pendiente, monitorear, y nosotros llamamos eso involucramiento parental. Hay que estar ahí, hay que saber qué es lo que está pasando. Yo muchas veces les digo a los papás, ¿ustedes saben quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Se saben los nombres, por ejemplo, de los amigos de sus hijos? ¿O conocen a los padres de los amigos? Muchas veces la respuesta es muy chistosa porque se quedan pensando y no necesariamente lo saben. Entonces, estar presente es muy importante. Y otro elemento es la consistencia. Es importante tener el mismo mensaje y preparar ese mismo mensaje, ir como familia frente a unido en el proceso de educación de los niños, porque creo que cuando hay mensajes encontrados, ahí es donde surgen problemas importantes. Pero siempre es estar presentes y ser muy consistentes. Exsecretario Óscar Sánchez, también hay que decir que, bueno, usted habló del caso Bogotá, en el cual estuvo trabajando por 4 años, pero también tenemos en el resto del país otras realidades, hay otras culturas, por ejemplo, no es lo mismo el eje cafetero que la costa. Hay sitios del país donde las familias son más conservadoras que en otros. Un poco ve uno de eso mezclado un poco en Bogotá, pero en el resto del país no necesariamente es así. ¿Cómo propondría usted una política que fuera global, que fuera para todo el país y que tuviera un impacto real
sobre esas tabúes o esas cosas que vienen con las familias de hace décadas? Bueno, yo creo que la educación para la ciudadanía, la convivencia, los valores, es un asunto sobre el cual hay muy buenas prácticas en el país, hay cada vez más conciencia, pero hace mucha falta destinar recursos públicos suficientes. Entonces, por ejemplo, la orientación escolar, una figura que, digamos, el psicólogo en el colegio privado, en el colegio público se llama orientador, generalmente orientadora, la mayoría son mujeres, están muy agobiadas, tienen muy pocos recursos, muchos niños, muchas familias. Y muchas historias trágicas. Fortalecer, ¿no?, la orientación escolar, ofrecerle apoyo interdisciplinario adicional al de la persona que está allí, tener sistemas de información que permiten hacer seguimiento a las rutas de atención terapéuticas, a los casos, etcétera, etcétera. Hay que confiar en los chicos. Yo creo que un tema fundamental en todo esto es entender que los adultos, padres y madres de familia, maestros, estamos llenos de tabúes, de limitaciones, y errores, de temores. ¿No? Y si no reflexionamos sobre nuestros propios tabúes y temores en la relación con los niños, vamos a creer que somos superiores cuando en realidad posiblemente nuestros chicos están teniendo mucha más libertad, mucha más oportunidad de información, que es una oportunidad para que tengan más rápido, más temprano, digamos, en la vida las herramientas para tomar las decisiones que les convienen. Pero si los adultos, en vez de entender eso, confiar en ellos y ser un poco más reflexivos frente a nosotros mismos, creemos tener la razón aún a partir de nuestras limitaciones, pues el ejercicio va a ser difícil. Y es que veníamos, rector Vita, de una generación donde los papás de nosotros, los abuelos de nosotros, era una educación donde uno no cuestionaba a los papás, y bueno, y era rejo, y era con palmada, y una cantidad de cosas que hoy ya no existen. Hoy en día los niños tienen una connotación de la relación con sus papás bien diferente. Pues además de eso, todos piensan que solamente tienen derechos, ellos no piensan que también tienen deberes, que ese es parte de los problemas que tenemos ahorita en esta sociedad. Los papás y los niños, ¿no? No, pero sobre todo los niños. Ellos piensan que solo tienen derechos, no piensan deberes. Entonces, eso es un equilibrio donde debemos también comenzar a trabajar. Claro, por supuesto. ¿Qué pasa en el caso suyo puntual del colegio, donde usted ve que hay un niño abusando de otro, no necesariamente a nivel sexual, sino a los golpes, que lo matonea? ¿Eso cómo se trata de corregir desde el colegio? Tenemos que trabajar todos los días en eso. Ahora, no hay que asociar necesariamente golpes con matoneos. Hay matoneos que son mucho más puntuales y sensibles, donde no se mueve ¿cómo se dice? Donde no hay un solo golpe, no hay una sola cachetada, no hay una sola palabra, que son los peores de todos. La montada, la popular montada. No, ya va más allá. Es que nosotros, como éramos amateur, ya las cosas que uno está viendo hoy en día, estamos perdiendo la capacidad de sorprendernos, pero hay cosas que van mucho más allá de la parte de la violencia. Y lo que hay que pensar es que, pues, escuché una vez a un colega mío diciendo esta frase y casi lo crucifican en los medios: no todo puño es matoneo. Entonces hay cosas que hacen parte de la vida, de crecer en la vida. Entonces, pues, yo no voy a decir que resolver las cosas a golpes está bien, pero pues en algún momento a los 20 años, pues alguien ha tenido que haberse ido a las manos alguna vez dentro de su formación. Entonces, las cosas hay que mirarlas con pinzas, hay que mirar los entornos, hay que mirar las situaciones y hay que trabajar, como les digo, todos los días con... O sea, ¿cómo volver esas situaciones difíciles oportunidades de aprendizaje? Correcto. Eso es muy importante. Y otra cosa es distinguir lo que tú estás diciendo. Digamos que no es tan loco pensar que a veces los conflictos que son normales, nosotros pensamos que los conflictos son normales. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Ese sí es el problema. Entonces, hay cosas que son agresiones que están mal, pero no necesariamente quiere decir que eso es intimidación escolar. Correcto. O que es bullying. Pueden que haya conflictos muy mal resueltos y puede que haya situaciones que tú ni siquiera percibas como conflictos y sean situaciones de abuso y de intimidación. Entonces, una cosa muy importante es entender qué son y qué no son las cosas, por eso pues la educación es un elemento tan importante, y segundo es cómo utilizar esos conflictos o esas situaciones como oportunidades para aprender. Y con la sexualidad es lo mismo, hay muchas preguntas, cómo aprender a responder esas preguntas de manera crítica, eso es lo que realmente importa en este caso. Bueno, después del último corte que ya nos toca ir a él, les voy a preguntar a los tres por lo que comenzamos hablando, y es el acceso a la tecnología. Los niños hoy y niñas tienen acceso a una gran cantidad de información de todo tipo,
y a veces la forma como la comparten no es la más adecuada. A veces lo que aprenden ahí es de pronto a una edad donde lo van a ver distorsionado y eso también hace parte de su educación sexual. Así que ya regresamos a Semana en Vivo de Cable Noticias. Vamos a hablar en este último bloque exactamente de eso, el impacto que tiene la tecnología y el acceso a ella por parte de los menores para su educación sexual. Recuerden nuestro hashtag #Semana Debate Educación Sexual en nuestra cuenta @Semana en Vivo y en nuestro canal @Cable Noticias. Ya regresamos.